En videos anteriores hemos hablado de las dificultades que tiene el algoritmo de propagación hacia atrás en el tiempo cuando las secuencias con las que debemos entrenar nuestra red son de muy larga longitud. En esencia, el problema está relacionado con el costo computacional del cálculo de los gradientes, específicamente del gradiente de las capas ocultas, que depende de las mismas capas ocultas en tiempos futuros. Entonces, para poder hacer la actualización de todos los parámetros de la red, es necesario primero propagar ese gradiente hacia atrás, propagar de hecho el error hacia atrás hasta que hayamos recorrido la secuencia en el sentido contrario desde el último tiempo hasta el primero. Si las secuencias son de longitud muy larga, entonces eso tiene un costo computacional elevado y además tiene un consumo de memoria también elevado porque es necesario almacenar los resultados parciales de cada uno de esos gradientes en cada momento del tiempo que deben posteriormente ser acumulados para poder realizar la actualización de los parámetros de la red. Por esa razón, entonces, se propuso una variante del algoritmo que se conoce como algoritmo de propagación en el tiempo truncado. En este caso, si observamos la gráfica que tenemos en el notebook, lo que esto nos está representando nuevamente es una red neuronal recurrente con una capa oculta y una capa de salida, pero la estamos viendo en la misma manera en la que analizamos en videos anteriores, es decir, desenvolviendo la red en el tiempo, y entonces lo que vemos es que esta misma red neuronal que tiene una capa oculta y una capa de salida se ve como si tuviéramos en este caso una red de 12 capas porque las secuencias que vamos a analizar son de longitud 12. En el caso convencional, entonces deberíamos primero propagar toda la secuencia hacia adelante y posteriormente entonces para poder hacer el gradiente tendríamos que propagar entonces hacia atrás el error. Eso pues como ya acabamos de ver puede ser muy costoso computacionalmente, entonces la alternativa que nos ofrece el algoritmo de propagación truncado es propagar solamente en este caso unos pasos, por ejemplo 4 tiempos de la secuencia y luego hacer el paso backward. Posteriormente volver a hacer la propagación hacia adelante de los siguientes 4 pasos y hacer la propagación hacia atrás y finalmente los últimos 4 pasos y luego hacer la propagación hacia atrás. De esa manera estamos logrando actualizar los parámetros de la red con propagaciones parciales de la secuencia y eso nos va a ayudar a aumentar la velocidad de convergencia del modelo. Para poder hacer esto, entonces es necesario tener en cuenta que si tenemos, por ejemplo, una secuencia originalmente x1, x2, x3 hasta, supongamos que es de una longitud 120. Entonces, cuando vamos a hacer el proceso de entrenamiento, nosotros normalmente partimos la secuencia en tramos de 12, de acuerdo a lo que teníamos en el diagrama. Entonces tendríamos x1 hasta x12. Dependiendo del problema, y si estamos hablando de un problema de series de tiempo donde queremos predecir, digamos, un valor hacia adelante, entonces tendríamos de aquí desde x12 hasta x13, desde x3 hasta x14 y así sucesivamente, suponiendo pues que esa sea la manera en la que debemos partir los datos, por ejemplo, en un problema de series de tiempo. Puede que hayan casos en los que el desplazamiento no sea solamente de A1, sino que debamos desplazar, por ejemplo, los 12. Entonces tengamos de x1 a x12 y de x13 a x24 porque queremos hacer, por ejemplo, la predicción de los 12 pasos hacia adelante, que también es muy común, como ya vimos en videos anteriores. Y pues por supuesto vamos a tener entonces aquí una variable de la salida, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el ztrain, y suponiendo que lo que queremos hacer es simplemente predecir el siguiente valor hacia adelante, pues aquí tendríamos x13, x14, x15 y así sucesivamente. Entonces, si hacemos el proceso de partición de las secuencias para poder aplicar un algoritmo truncado, entonces en lugar de tener esta configuración, tendríamos que tener entonces la siguiente. Tendríamos que tener de x1 hasta x4. Posteriormente tendríamos que tener
de x5 hasta x8 y luego tendríamos que tener de x9 hasta x12, ¿cierto? Entonces, en este caso, hemos partido la primera secuencia que tenía una longitud de 12 en tres subsecuencias, cada una de longitud 4. Como durante el proceso de entrenamiento nosotros debemos tener un valor deseado a la salida igual, entonces nuestro valor deseado a la salida debería ser el mismo para las tres secuencias o las tres subsecuencias que conforman la secuencia de 12 puntos original. Y sucesivamente aquí deberíamos tener entonces la siguiente. La siguiente secuencia sería entonces que x2 hasta x5, x6 hasta x9 y x10 hasta x13. Y nuevamente entonces tendríamos aquí x14, x14 y x14. De esta manera entonces haríamos el entrenamiento del modelo. Ahora, cuando nosotros estamos entrenando una red neuronal recurrente, en el proceso de entrenamiento, la red lo que hace es lo siguiente. Ella propaga toda la secuencia que corresponde a una muestra, es decir, esta es una muestra dentro del proceso de entrenamiento, y entonces va observando la secuencia un tiempo a la vez, es decir, primero observa x1, hace el proceso de propagación hacia adelante. Recuerden que hay por allá un espacio donde se genera una posición de memoria, ¿cierto? Aquí tenemos los perceptrones de la capa oculta. Estos perceptrones de la capa oculta, luego su salida va a la capa de salida, que posteriormente es lo que vamos a ver por fuera, pero esta información también se va a almacenar en una posición de memoria y va a volver como entrada a la misma capa oculta. Entonces, cuando se observa X1, se propaga a través de esta red y hay una información que se queda almacenada en este lugar, ¿cierto? Y que posteriormente va a volver. Luego va a observar la siguiente observación dentro de la secuencia, que va a ser X2 y luego X3, y entonces así sucesivamente, X2, X3, hasta que recorra toda la secuencia que tiene 12 valores en este caso, todos a través de la misma entrada, ¿cierto? En 12 momentos del tiempo diferentes. Entonces, lo que ocurre posteriormente es que cuando el modelo guarda esta memoria hasta que se propagan las 12 muestras, pero una vez viene la segunda muestra dentro del conjunto de datos, la segunda muestra que arranca en X2, entonces lo que hace la red es que la red llega, resetea la memoria aquí, la lleva otra vez a cero y empieza a recibir entonces la segunda secuencia. Y ahí entonces sí empieza a almacenar la información. Entonces ya tiene una información que va a almacenar de ese resultado y entonces recibe a X3, recibe a X4, recibe a X5 y así sucesivamente hasta X13 y cuando venga la siguiente muestra vuelve a resetear la memoria y vuelve a empezar. Entonces, cuando nosotros hacemos la partición de las secuencias en tres subsecuencias, como ya dijimos, para poder hacer el proceso de propagación de manera parcial, sin tener que propagar todas las 12 observaciones de una secuencia, entonces lo que pasa es que si utilizamos la red de la misma manera, la red lo que va a hacer es que va a propagar x1 hasta x4, que es la primera secuencia, y en ese momento va a resetear la memoria y va a empezar a recibir x5 hasta x8. Pero eso es un error porque es que la segunda secuencia que tenemos allí pertenece a la misma secuencia de antes. Entonces, para poder que el proceso de propagación hacia atrás truncado nos funcione, nosotros necesitamos que la red no resetee esa memoria, sino hasta que termine la tercera subsecuencia que compone la secuencia original completa. Y eso lo podemos hacer a través de un parámetro que se llama el stateful. Entonces, lo que vamos a aprender en este video es precisamente cómo configurar la arquitectura o más que la arquitectura, cómo configurar el proceso de entrenamiento para poder hacer una partición de las secuencias en subsecuencias más pequeñas, pero conservar la memoria de esta
hacia esta y de esta hacia esta, y solo resetear la memoria cuando ya se terminaron todas las subsecuencias en las cuales partimos las secuencias originales. Vamos a ver entonces, para poder, digamos, hacer un ejemplo, vamos a utilizar simplemente un ejemplo, digamos, de juguete muy sencillo. Vamos a crear secuencias de longitud 20. Aquí solamente estamos observando los primeros 5 puntos, pero las secuencias van a tener longitud 20. Y las secuencias son 0, exceptuando el primer valor, que puede ser 1 o 0. Entonces la idea es, el valor deseado a la salida para cada una de estas secuencias es precisamente el primer valor. 1 en este caso y 0 en este. Entonces lo que vamos a pedirle a la red es que durante el proceso de propagación de todas las observaciones de una misma secuencia, guarde la información necesaria a través de todas estas secuencias para darse cuenta que la clasificación la genera es el primer elemento de la secuencia. Si el primer elemento es 1, la salida debe ser 1. Si el primer elemento es 0, la salida debe ser 0. Entonces recuerden que aquí las secuencias tienen longitud 20. Si nosotros hacemos el proceso de entrenamiento con las secuencias originales, vamos a revisar aquí lo que vemos. Usando las secuencias originales, entonces hacemos un proceso de entrenamiento y ustedes ven que después de la época 2, inmediatamente el modelo empieza a obtener valores de exactitud de 1. ¿Listo? Es decir, para el modelo es relativamente muy simple darse cuenta cuál es la dinámica de la secuencia de datos que le estamos entregando y guardar la memoria suficiente para establecer la clase correcta de cada una de las secuencias. Ahora, vamos a partir también estas secuencias en dos subsecuencias. Entonces, originalmente tendríamos 1000 secuencias de longitud 20 y las vamos a partir en dos. Al partirlas en dos, entonces vamos a tener el doble de secuencias porque tendríamos 1000, ahora vamos a tener 2000 y cada secuencia ahora es de longitud 10 y no de 20. En este caso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Las secuencias originales están divididas en dos subsecuencias. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que el modelo tenga en cuenta eso durante el proceso de entrenamiento. Si hacemos un entrenamiento utilizando las secuencias partidas, las que acabamos de partir, vamos a ver que durante el proceso de entrenamiento, aquí tenemos 15 épocas, el modelo solo es capaz de alcanzar un 75% de exactitud durante el proceso de entrenamiento. Y la razón es muy sencilla. Si nosotros tenemos secuencias de longitud 20, tendríamos originalmente esto, ¿cierto? 1, 0, 0, hasta 20 posiciones y luego 0, 0, 0, hasta la posición 0. La clase correcta en este caso es 1 y la clase correcta en este caso es 0. Cuando partimos estas secuencias en dos, entonces nos queda una secuencia 1, 0, 0 hasta la posición 10 y luego 0, 0, 0 hasta la posición 0. Y le estamos diciendo durante el proceso de entrenamiento que la salida deseada para esta secuencia es 1 y la salida deseada para esta secuencia también es 1. Luego tenemos por aquí 0, 0, 0 hasta la posición 10, cuya salida deseada es 0, y 0, 0, 0, que es la otra mitad, cuya salida deseada es 0. Entonces, si ustedes observan, estas y estas son iguales en la entrada a esta subsecuencia. La diferencia es que aquí le pedimos al modelo que aprenda que la salida es 0, mientras que aquí le pedimos que la salida sea 1. Como el doble de las secuencias que hay aquí, el doble de las secuencias que son todas 0, tienen una salida deseada que es 0, entonces la red se inclina por este tipo de salida. ¿Por qué? Pues porque si nos entrega un resultado de 1, va a cometer el 50% del error en estas dos. Pero si le entrega un resultado de 0 a esta, beneficiando las dos de abajo, entonces comete un 25% de error. Estas las hace bien, esta la hace bien, esta la hace bien, y aquí falla. Eso corresponde a un 25% del total de las subsecuencias con las que está trabajando la red en este momento. Por eso el accuracy es del 75%. Bien, entonces, para poder corregir el problema, vamos a tener que utilizar entonces un parámetro que se llama el stateful, que normalmente está en false. ¿Qué quiere decir eso?
que él solamente mantiene el estado de memoria, como ya dijimos, durante la propagación de una secuencia dentro del tensor de muestras que yo le estoy entregando, y una vez termina esa secuencia se resetea la memoria. Cuando ponemos este stateful true, lo que le estamos diciendo a la red es no resetee nunca la memoria. Pero claro, eso tampoco está bien porque nosotros necesitamos que cuando se termine las subsecuencias que componen una secuencia completa, la red vuelva a su estado inicial en términos de la memoria. Entonces, lo que debemos hacer es poner este stateful en true y manualmente resetear nosotros la memoria de la red. Existen dos maneras de hacerlo. La primera de ellas, que es, digamos, un poco más manual, es realizar un proceso en el que en lugar de llamar al método feed y que el modelo entrene con todos los datos, digamos, con todas las secuencias, propague todas las secuencias y luego haga el proceso de actualización de los parámetros, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a hacer un entrenamiento on batch, vamos a utilizar la opción train on batch y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a entrenar la red con cada subsecuencia y cuando terminen todas las particiones, todas las subsecuencias que componen una secuencia completa, entonces vamos a utilizar el método .resetStates, que es el que retorna a cero el valor de la memoria de la red. Entonces nos toca hacer el proceso manual de recorrer nosotros las muestras, en cada época recorrer las muestras, recorrer las particiones y hacer el reseteo del modelo. Igual, lo mismo nos toca hacer cuando queramos hacer el proceso de evaluación del modelo. Es decir, cuando queramos hacer una predicción, si las muestras, las secuencias que tenemos están partidas como originalmente estaban durante el entrenamiento, entonces debemos también hacer un test on batch y resetear el estado de la red para hacer las siguientes predicciones. Si hacemos este entrenamiento, vemos, por ejemplo, que después de la segunda época también tenemos aquí un accuracy en entrenamiento de 1, es decir, el modelo volvió a recuperar la capacidad que tenía originalmente de identificar correctamente la clase de cada secuencia. Ahora, como esta estrategia es un poco, digamos, más engorrosa, mucho más manual, existe la verdad una alternativa mucho más elegante de hacerlo. Y es utilizando los callbacks que nos permite, digamos, el framework de TensorFlow. Para eso lo que tenemos que hacer es definir una clase utilizando la clase, perdón, la funcionalidad onBatchBegin que nos permite TensorFlow. Recuerden que para hacer que en los callbacks nosotros tenemos la posibilidad de utilizar o de evaluar, de realizar actividades en determinados momentos durante el proceso de entrenamiento. Al comienzo de una época, al final de una época, al comienzo de un batch, al final de un batch, etc. Entonces, utilizando esta estrategia, cuando al comienzo de un batch, nosotros lo que podemos hacer es simplemente hacer un conteo y preguntar si ya se terminó, digamos, el número de particiones que componen una secuencia completa y si ya se terminaron, entonces simplemente lo que hacemos es resetear el modelo. O sea, lo mismo que hacíamos antes, pero lo codificamos en esta clase de objetos. Y lo pasamos, lo que hacemos es inicializarlo y lo pasamos, bueno, en este caso estamos inicializando directamente aquí, ¿cierto? El objeto de la clase resetStateCallback, que es precisamente la clase que definimos aquí arriba. Y de esta manera, entonces ya podemos llamar al método feed convencional y hacer el entrenamiento común y corriente, sin necesidad pues de hacer manualmente lo que vimos en la celda anterior, y el reseteo del modelo está a cargo en este caso de este objeto de la clase resetStateCallback. Entonces vemos que en la segunda época nuevamente el modelo vuelve a reaccionar y ya tiene una predicción perfecta, o sea, ya detectó perfectamente cuál era la dinámica de los datos. Listo. Es muy importante que tengan en cuenta que a veces si nosotros queremos hacer validación de un modelo de red neuronal recurrente en el que el batch
de validación y el batch de entrenamiento son diferentes, podemos obtener un error. Entonces, una manera de hacerlo, por ejemplo, en el caso tal de que nosotros hayamos entrenado un modelo por batches con un tamaño y queramos validarlo con otro, por ejemplo, queremos validar sin partir las muestras, sin partir las secuencias, lo entrenamos partiendo las secuencias para utilizar una estrategia truncada, pero lo validamos sin partir, es posible que el modelo nos saque un error porque el tamaño del batch es diferente. Entonces, una manera de hacerlo es, podemos definir un nuevo modelo completo y con el nuevo batch que queremos definirle, por ejemplo, en este caso, un batch de 1, cuando originalmente en el entrenamiento teníamos un batch de 3, y definimos ese nuevo modelo y le pasamos los pesos al modelo nuevo, a partir del modelo, de lo que habíamos entrenado en el modelo anterior. Por supuesto que la arquitectura del nuevo modelo debe ser exactamente igual que el anterior, lo único que estamos cambiando es la definición del número de muestras en el batch. Y de esta manera entonces podemos pasar los pesos al nuevo modelo y simplemente eh, evaluar el nuevo modelo con digamos, con secuencias de la longitud eh, original. Finalmente, me parece muy importante que tengamos en cuenta que como estamos discutiendo, digamos, un algoritmo alternativo por los problemas de cómputo que tienen las redes neuronales recurrentes, es importante que tengamos en cuenta el desempeño que tienen las diferentes eh, tarjetas gráficas con las que podemos trabajar para hacer el entrenamiento de modelos. Y sobre todo, muy importante que tengan en cuenta que el desempeño de estas tarjetas con respecto al entrenamiento de capas densas y capas convolucionales no es el mismo que con respecto al desempeño de capas recurrentes. Lo más importante de esto es, para el caso de capas densas y capas convolucionales, la mejor opción, si uno lo tiene disponible, es utilizar una arquitectura de tipo TPU. Me refiero a una arquitectura de hardware, ¿cierto? Pero, como pueden observar aquí, para redes neuronales recurrentes, este tipo de arquitecturas no se puede usar. Miren que la línea amarilla, que es la que muestra el desempeño que tiene cada una de estas diferentes tarjetas en el entrenamiento de redes convolucionales, redes recurrentes, redes de tipo transformer, que vamos a ver más adelante un poco en qué consisten, y bueno, y combinaciones de capas convolucionales y transformer, son las verdes. Entonces aquí vemos el desempeño que tienen diferentes modelos, ¿cierto? Desde unos más básicos, digamos que esta es la tarjeta más sencilla que se puede utilizar, que todavía soporta, eh, digamos, los frameworks de TensorFlow y sobre todo, pues, CUDA, eh, que es sobre el cual se soporta, pues, la operación de las tarjetas. Entonces, esta es la más básica hasta, digamos, el modelo de TPU. Aquí en este caso faltan algunas tarjetas nuevas, por ejemplo, falta la RTX 3080, que es mucho más reciente y estará, por ejemplo, por aquí en su desempeño. Pero quiero que vean lo importante de la diferencia entre el desempeño entre un tipo de redes y otras. Y sobre todo que, por ejemplo, si van a utilizar redes de tipo recurrente, entonces no podemos usar TPUs. Pero adicionalmente también que veamos, por ejemplo, que una tarjeta como la Titan 5, que es una tarjeta supremamente buena y pues de un precio bastante alto también, tiene en el caso de las redes recurrentes peor desempeño que una tarjeta, por ejemplo, como la GTX 1080 Ti, que es una tarjeta muchísimo más económica, ¿sí? Incluso la RX 2080 Ti tiene un desempeño más limitado que la GTX 1080 Ti para el caso de las redes neuronales recurrentes. Entonces es importante que tengan en cuenta esto porque a la hora de que ustedes estén resolviendo, digamos, un proyecto en el que definitivamente necesiten realizar un entrenamiento muy exhaustivo de una arquitectura de red neuronal recurrente muy grande, es bueno seleccionar correctamente el tipo de GPU más apropiado en este caso, que no es el mismo que el que se utilizaría para una red neuronal de tipo convolucional.